Claro, en el Zoom estamos transmitiendo, pero en Facebook, Sí, ya no sé qué, ya vamos a ver, está cargando de nuevo. Sí, no me sale en mi página tampoco. claro, Ya me di si yo, cuenta. yo estoy buscándolo en su página y no. Ahí está, Ahí estamos. sí, Ok. Listo, ¿verdad? sí, estamos listos. Sí. Ahora sí. Bien, es un gusto compartir con cada uno de ustedes, amados santos de Dios, un día más que el Señor en su infinita misericordia nos ha permitido salir en este tiempo de bendición, viernes 28 de agosto del año en curso. Vamos a iniciar esta bella programación cuando tenemos unos minutos, pero es necesario que, como siempre yo sé decir, estamos en vivo y en vivo todo puede suceder. Bien, tenemos la presencia, el privilegio de invitar en esta tarde a mi hermano Pedro Marilao desde Chile. Siervo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos. Estamos ya al aire en Radio Adoradores de Jesús y también en Todo lo Puedo en Cristo. Muchas gracias, Pastor Alejandro, por esta invitación y vamos a conversar un importante tema en este día. Amén. Sí, sin duda alguna un tema muy interesante que va a edificar y acercarnos cada vez más al Señor Jesús. Pero para ello les voy a pedir, mi querido hermano Pedro, que nos comparta palabra de bendición en esta bella tarde para poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, le damos gracias en esta hora, le pedimos que bendigas este programa, Señor. Sí, Muchas Señor. gracias por poder estar una vez más, Señor amado, junto con nuestro pastor Alejandro, compartiendo la palabra, Señor, hablando de esto tan hermoso que es el Evangelio, tu palabra, Señor, las Escrituras. Te rogamos que sea de mucha bendición y pon palabra en nuestra boca, Señor, edifícanos en este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mi querido hermano. Bien, un tema muy interesante porque el mundo aborrece o rechaza a los cristianos. Es lo que vamos a ver en esta bella tarde, ¿verdad? Para ello les voy a invitar que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y si nos ayuda, siervo, por favor, para darle lectura. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 en adelante. Amén. Damos lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, eh, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es, es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria a Dios por esa bendita palabra. Amén. Bien, quiero saludar en esta parte a mi pastor allá desde Estados Unidos, pastor Rafael Román, que muy gentilmente, como siempre, está predispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Para que la obra del Señor y su palabra sea predicada en todo momento y aún fuera de tiempo, como dice su palabra. Saludo también a toda esa radioaudiencia que se está conectando. Mi querido hermano, no sé si usted quiera enviar saludos allá en Chile. Sí, saludamos a todos nuestros hermanos que están conectándose a través de Radio Adoradores de Jesús y también de Radio Todo lo Puedo en Cristo, que son radios online. Y también estamos acá haciendo
todas las conexiones para compartir esta transmisión en todos los Facebook que estamos manejando en esta hora. Así que, Pastor Alejandro, vamos nomás a compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bien, bien, mis queridos hermanos, un tema realmente muy interesante. El mundo aborrece a los cristianos. Vamos a ver en esta tarde por qué el mundo es que rechaza a los cristianos. Y claramente nos dice aquí en su palabra lo que leyó el siervo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18, nos dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces podríamos decir sin duda alguna que antes de aborrecernos a nosotros, el mundo que no conoce de Cristo, que no conoce de su misericordia, ¿verdad? Mucho menos su palabra, es porque al Señor Jesús ya lo habían aborrecido, mis queridos hermanos. Pero antes de entrar en materia y analizar estos versículos, les voy a pedir, mi querido hermano siervo, que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15 y 16. Amén. Aquí lo Amén, tenemos. siervo. Yo le doy lectura. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Bien, nos damos cuenta aquí en este versículo que hemos leído en el libro de los Hechos, cómo el Señor Jesús se le revela a Saulo de Tarso, ¿verdad? Y dice claramente que, mire cómo empieza este versículo 15. Dice, ve, es decir, anda, ir, no seas perezoso, anda. Así muchas veces nosotros no queremos, no queremos ir a hacer Amén. la obra de Dios que nos ha enviado. No queremos Amén. nosotros enseñar la palabra de Dios, no queremos compartirla. Muchas veces por temor, muchas veces por el qué dirán, muchas veces porque el mundo va a tratar de ridiculizarnos, va a tratar de Así es. burlarse de nosotros, nos va a señalar. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos miedo de eso. Pero en este versículo dice, ve, porque instrumento es escogido. Mire cómo Dios nos escoge. Así como escogió a Saulo de Tarso, que luego le cambió por Pablo, así nosotros también somos escogidos ahora. Tenemos ese privilegio, porque es un privilegio, mis queridos hermanos, siervo Pedro y todos los que me están escuchando. Es un Amén. privilegio que Dios nos ha dado. Mire que hasta los ángeles quisieran predicar, pero para ellos les es prohibido. Para Así ellos les es es. prohibido. Ellos quisieran hacerlo, pero para ellos es prohibido. Ese privilegio solo nos dio a nosotros, a los siervos de Cristo. Es Cristo mismo que nos escoge de los millones y millones de seres humanos que existen sobre este planeta Tierra. Nos escogió a nosotros por su Amén. infinita misericordia y amor. Y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso estamos en casa encerrados, confinados, cruzándonos de brazos, esperando que pase esta pandemia? Yo creo que no. Nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que ir Amén. y predicar el Evangelio de Dios. Y dice aquí, regresando al libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Nosotros antes éramos gentiles, pues no conocíamos de la misericordia de Jesucristo, no lo Amén. habíamos aceptado, pero ahora tenemos ese privilegio de que Cristo gobierna nuestras vidas y debemos salir al mundo a Así es. predicar, a llevar su palabra, a llevar su nombre en presencia de aquellos que todavía no lo conocen, inclusive de reyes, inclusive de autoridades. Yo muchas veces, mi querido hermano Pedro, yo cuando he comentado con hermanos de la congregación y otras congregaciones también le decía, tú serías capaz de irle a dar la palabra si te topas en la calle al alcalde de la ciudad. Sería capaz de darle la palabra al gobernador o de repente al mismo presidente de la república. No, que las autoridades tal vez no me va a escuchar. Si nosotros vamos a ir con esa mentalidad, mis queridos hermanos, es claro que nos va a rechazar. Así Vamos a es. ir con una Amén. mentalidad de derrota. Desde allí, desde ese mismo momento, ya estamos derrotados. Por eso Dios nos escoge para llevar su nombre en presencia de todo el mundo. Y dice en el versículo 16 del libro de los Hechos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Amén. Sea bendito su nombre. Nos podemos evidenciar, mis queridos hermanos, entonces cómo todo cristiano, todo siervo debe sufrir penalidades, debe sufrir persecuciones, debe sufrir
señalamientos, debe sufrir de pronto aborrecimiento. La gente tratará de ridiculizarnos, como le decía hace unos minutos. Así Es es. muy cierto bajo la palabra de Dios todo esto, mis queridos hermanos. Siervo Pedro, bajo esta pequeña introducción que les he hecho debido al tiempo, ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? Amén, amén. La verdad, hermanos, yo quisiera, hermanos, hablar en esta hora. Lo primero, quisiéramos que viajáramos un poco hacia el pasado. Y el Señor expone en Mateos capítulo 13, en el verso 24 al 52, Él habla acerca de del trigo y la cizaña. Y Él se refiere que en una parábola dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Si lo vemos de esta manera, querido Pastor Alejandro y hermanos que están en sintonía, cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo recto, lo hizo perfecto, lo hizo santo. Amén. En ningún momento estas huestes oscuras de rebelión que se apartaron, que cayeron en transgresión contra el Señor, hicieron este trabajo, hermanos amados, en poner esta cizaña en muchos corazones. Y hoy en día encontramos a una cantidad de seres humanos que son demasiado, pero demasiado malos, demasiados infames, demasiados pecaminosos, que aborrecen lo bueno, que aborrecen la luz, que aborrecen a Dios. De hecho, la palabra de Dios a algunos les produce un rechazo, una ira, un enojo, cuanto más el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero hablarle acerca un poco de cuando el hombre cayó. Dice que todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces encontramos ahora a hombres que solamente desean hacer el mal. La pregunta, mi pastor Alejandro, es extraño, es extraño ver que las criaturas aborrezcan al Creador. Es lo más extraño. O sea, eh, cómo las criaturas que en un momento tuvieron la libertad, ¿cierto?, de pensar, de tener su libre albedrío, de, de de elegir lo bueno y lo malo, eligieron lo malo y aborrecen al Creador. Eso es lo más extraño de lo que es el hombre. Ahora, mi pastor Andrade, yo quisiera lo que sucedió el día 24 de agosto acá en Santiago, y que a mí me llamó mucho la atención sobre este tema, por qué el mundo aborrece a los cristianos. Hoy se ha aprovechado toda esta contingencia para cerrar las iglesias, esta contingencia que estamos viviendo en el mundo, pero acá Santiago lo han ido liberando por parte, y la parte que liberaron, hay un ministro que lleva 30 años predicando en esa plaza. Y como ya estaba liberado, digamos, esa parte de Santiago, se juntaron los hermanos y derechamente, Pastor Alejandro, fueron apaleados por apaleados. El pastor quedó todo moreteado, sus manos, sus dedos vendados, su vestón se lo rompieron, y fue la fuerza pública y la fuerza militar. Entonces ya estamos viendo que ese deseo que han tenido siempre, porque el mundo aborrece a los cristianos, hoy se está haciendo ya una realidad física en América, donde nuestros templos están cerrados. Yo el otro día vi, Pastor Alejandro, un dibujo que decía clínica abortiva abierta, eh, comercio abierto, y sin embargo salía un dibujo de una iglesia con un guardia afuera que decía iglesia cerrada. Entonces estamos viendo que con esta contingencia, muchas autoridades han aprovechado de llevar esta palabra por obra a ellos en aborrecer al Señor. Yo recuerdo, mi pastor, lo que dice los evangelistas signósticos, Mateo, Lucas, ellos hablan, y nos dice Mateo capítulo 10, verso 22, hablando el Señor: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nosotros como cristianos estamos dispuestos que nos falten el respeto, que nos digan alguna grosería, inclusive que nos golpeen por hablar de este glorioso nombre del Señor. Lo hicieron, lo hicieron, Pastor Alejandro, en el pasado con la iglesia primitiva. Los persiguieron, fueron aborrecidos. eh, Querían a toda costa, la élite de la época, tanto política y la élite religiosa, querían acallar el nombre del Señor, que no se hablara más de este nombre, que no se predicara más. Eso está escrito en los libros de los Hechos. Entonces, ahora, mi pastor Alejandro, nos vamos a tener un día que poner este planteamiento. ¿Realmente seremos capaces de cumplir lo que dijo la Iglesia Apostólica en su momento, cuando tuvieron que decir:
¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Que sea, vamos a llegar a ese punto, otra vez como iglesia, porque nos están de alguna manera cortando el movimiento, nos están cerrando. El otro día yo vi en un importante diario acá en Santiago que decía que el lugar más contagioso es los cultos religiosos. O sea, es lo más contagioso para ellos son los cultos religiosos. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a tratar de tener la iglesia cerrada mucho tiempo. Y si las dan autorización para abrirla, van a poner, pastor, un montón de trabas para que las mismas trabas que puso Faraón cuando le decía a Moisés, solamente vayan los varones al desierto a adorar a su Dios. Van a poner eso, cierto límite de edad, cierto límite de personas, tanto separados, que los cultos sean acotados. Entonces estamos viendo que realmente, gracias a esta pandemia, ya se demostraron que están aborreciendo a la iglesia del Señor, pero de una manera grande, porque nosotros predicamos, pastor, y la palabra les descubre el pecado, si eso les molesta. Eso les va a molestar siempre. Como dijo el Señor, que Él trajo la palabra, que Él trajo sanidades, que Él trajo luz, y producto de todo esto se dieron cuenta de que tenían pecado. Pero si el Señor no hubiese venido, dice que a ellos no le podían haber aplicado el castigo, porque no se conocían que tenían pecado. Pero como vino el Señor, le mostró la vida pecaminosa que llevaban, entonces se dieron cuenta que necesitan de Dios, que necesitan arrepentirse, que necesitan a Cristo, pero no lo quieren hacer. Entonces todo lo que es Dios para ellos es una molestia. Cuanto más el nombre Jesucristo, cuanto más la palabra eh, que está escrita en las Santas Escrituras. Yo veía el otro día, pastor, veía a una niña que tomaba un letrero y decía, soy pro aborto, y hablaba en contra de la Biblia, palabra grosera en su letrero. Y hay otros jóvenes que han levantado sus letreros en una protesta y han dicho, con orgullo me voy al infierno, que sea derechamente aborrecen a Dios. Y eso es lo que nos llama la atención, cómo las criaturas en estos días pueden tener tanta falta de respeto y poder decir, aborrezco a Dios, cuando derechamente son criaturas que nacen, que crecen, que mueren y un día tendrán que irse al infierno. Todos aquellos que en este momento son enemigos de Cristo. Por eso que nosotros somos aborrecidos. Desde el día que conocimos a Cristo, muchos incluso de nuestras familias, en algunos casos a muchos hermanos que yo he conocido, sus peores enemigos fueron los de su casa por haber aceptado a Está Cristo. escrito en la palabra también. Está escrito en la palabra. Entonces, mi pastor Alejandro es triste, pero como dijo el Señor, para darle el pase, como dijo el Señor, más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Sabemos que el Evangelio es difícil, es de valientes, y el Señor lo dijo, que solamente los valientes iban a arrebatar el reino. Pastor Alejandro. Gracias, siervo, sin duda alguna, gran verdad en todas sus palabras. Y aquí mi país no es la excepción, mis queridos hermanos. Yo creo que esto se está viviendo a lo largo de toda Latinoamérica, cómo tratan de alguna manera coartar que se pueda predicar la palabra de Dios, coartar a muchos cristianos. He visto también muchos videos en diferentes partes del mundo referente que maltratan la fuerza pública a los cristianos, los hermanos del Señor, que simplemente se encuentran haciendo la obra del Altísimo. Les decía, mi querido Mm. hermano, en esta semana que ya termina, aquí en mi país, imagínense, cerca del 97% de los asambleístas, bueno, no, voy a referirme rápidamente para no hablar de política, pero ellos han aprobado, mis queridos hermanos, que la niñez de 11 años de edad, imagínense, de entre 11 y 12 años de edad, puedan esos niños que no saben todavía qué es lo que quieren, no saben ni siquiera poner su nombre, le han dado la potestad de que ellos puedan decidir su sexo. Si un niño de 11 años no quiere seguir siendo varón, le han dado la potestad a la Asamblea Nacional aquí en mi país, mi querido hermano, y todos los que me escuchan, a cambiarse de sexo, sin, sin que el padre pueda decir nada, sin que alguna autoridad pueda decir nada. Entonces, ¿cómo las autoridades mismas echan al traste la propia familia? Amén. Echan al traste la decisión de un padre, la decisión de una madre, mis queridos hermanos. Estaba viendo también en propaganda que sale a través del Facebook, como el próximo mes de septiembre se va a estrenar una película
en una plataforma que se va a dar películas, no la doy por ética, ¿verdad? Se va a estrenar una película donde niñas de 11, 12 años de edad ya salen bailando como esas vedettes Así es. adultas, ¿verdad? Con eso y con sus trajes como que fueran niñas adultas, pervirtiendo la capacidad infantil, el pensamiento infantil de esas criaturas. Miren, tan pronto, tan temprana edad, y ya le quieren inculcar eso. Pero cuando Amén. vemos a un siervo de Dios que está proclamando la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de un medio de comunicación, a través de pronto en las calles, en una plaza o subiéndose a algún colectivo, algún medio de transporte, lo tratan de callar. Amén. Y si es posible hasta lo insultan, mi querido hermano, porque Así es. ha pasado, mis queridos hermanos. ¿Qué nos puede comentar este siervo con respecto a esto que se está dando? Y no creo que tan solo en el Ecuador. Yo creo que una política que viene al nivel internacional. Amén. Sí, y la verdad que el otro día yo podía comentar un poquito. Aquí hay una élite en el mundo que no la vemos, no sabemos quiénes son, pero son ellos los que están entregando todas estas órdenes para que en el mundo haga un caos moral, que se destruya la familia, que se le lave el cerebro a los jóvenes, a los niños, para que ellos en un futuro destruyan la familia derechamente, que no se casen, que no tengan hijos. Entonces es como degradar la humanidad a lo más bajo. Entonces, es eso lo que estamos viendo en estos días, que se destruye la familia, que no se respetan los valores. La gran ordenanza que el Señor hizo en el principio, cuando dijo, id y multiplicados y henchid la tierra, realmente ese mandamiento a esta élite le ha molestado mucho, y cuando les tratan de lavar el cerebro a los niños, porque un niño, pastor, un niño de 10 años, ¿qué es lo que necesita un niño de 10 años? Necesita jugar, saltar, hacer deporte, estar feliz Y en que su alguien hogar, lo conduzca, que que alguien lo alguien los conduzca, porque conduzca, así es. obviamente una familia, ¿cierto? Pero un niño a esa edad no necesita sexo, no necesita que alguien lo inicie en la pedofilia. Sin embargo, estamos viendo que estas leyes se están instalando en todo el mundo, y es gente que aborrece a Cristo, que aborrece la palabra, que aborrece la santidad, que aborrece el orden puesto por Dios. Entonces, un día, pastor, vamos a tener que enfrentarnos a esta situación como iglesia, y vamos a tener que decir lo mismo que repetían de antes: obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. Y yo creo que el día en que digamos todos nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser objeto de más odio, de más miramiento en menos, más nos van a aborrecer, porque realmente esto se está instalando a nivel mundial. Yo creo, pastor, que ya estamos viviendo lo que dijo el Señor un día, en los días de Lot. En los días de Lot había una inmoralidad grande, tremenda, espantosa, que ya no tenía nivel de comparación, que solamente les quedaba la destrucción. Y los científicos no hablan de lo que está allá, donde está Sodoma y Gomorra. Hasta las piedras están calcinadas en un 99,9%. Y no hablan de eso. Que Dios destruyó, que hay una evidencia física real que se puede tocar, que Dios destruyó a un pueblo inmoral. Pero no hablan de eso. Simplemente están llevando a la humanidad a la destrucción, a la destrucción, a la destrucción, y realmente es lamentable. Yo creo que la iglesia muy pronto va a tener que salir de este mundo para que se cumpla el castigo de Dios sobre esta humanidad. Pastor Alejandro. Muy cierto, siervo, muy cierto, pero todo esto lo podemos englobar y sintetizar en que están preparando simplemente, están allanando el camino, mis queridos Amén. hermanos, hay que decirlo, para la presencia del maligno que querrá gobernar este mundo. Bien, regresando al Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, este, Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, vamos en este momento, este, a dar un concepto así rápido de qué es el mundo, mis queridos hermanos. El mundo es un sistema social, moral, filosófico, organizado, ojo, organizado por Satanás y su demonio, que trata de Amén. engañarnos, como lo está haciendo ahora, por todo lo que hemos comentado, mis queridos hermanos. Tratarnos de hacernos perder la paz, el gozo que nosotros tenemos en Cristo. Porque déjeme decirle que por muchas leyes, muchas restricciones que les están dando
a muchos cristianos a nivel mundial, muchos ya no quieren salir a predicar por ese temor, mis queridos hermanos. Amén. Y si nosotros antes éramos del mundo, pero por la misericordia de Jesucristo que nos compró por su sangre, hoy tenemos, mis queridos hermanos, la salvación y vida eterna. Y si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Entonces, es de evidenciar cómo empieza estos versículos, ¿sí? Dice, si el mundo os aborrece, porque no conoce de Dios. El mundo no conoce de Dios. El mundo, cuando yo he invitado a alguna persona, a algún conocido o algún amigo que lea la palabra de Dios, ¿verdad? Que está teniendo un problema, pero que no ha aceptado a Cristo. ¿Saben qué hora lo leen? Antes de irse a dormir. Ya cuando el cuerpo está cansado de las actividades de todo el día, cuando la mente también se cansa de todas las actividades que han hecho en el día, y es lógico que a los 2, 3 minutos se van a dormir y no van a entender ni leer lo que estaban leyendo en la palabra de Dios, mi querido hermano. Amén. Entonces es muy cierto todo lo que se está viendo en estos momentos, pero yo me quiero referir, siervo Pedro y todos los que me están escuchando, hermanos en el Señor, a cinco causas de por qué el mundo nos rechaza, por qué el mundo nos mira mal, ¿ya? Y la primera causa, quisiera, mi querido siervo, que a medida que yo vaya numerando las causas, usted se vaya refiriendo, haciendo un comentario al respecto. Amén. Amén. ¿Por qué la primera causa? Sin duda alguna lo está evidenciando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que dice que nosotros no somos de este mundo. Y 1 Pedro 4, 3 y 5 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominaciones a idólatras. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nos evidenciamos, mis queridos hermanos, que como no somos de este mundo, ellos se asombran de que ahora nosotros no andamos con ellos. Le comento rápidamente como testimonio, en mi ignorancia que yo vivía antes de conocer al Señor, porque vivía en total ignorancia, en total oscuridad. Yo creía que tenía unos amigos, ¿verdad? Que siempre yo andaba con ellos de arriba abajo. Cuando yo trabajaba en otro sector, en mi área, el área secular como profesor, luego me cambié de colegio, pero cuando acepté al Señor Jesús, cuando vine a los pies de Cristo, todos esos supuestos amigos que yo creía que tenía, se me fueron, se fueron, Amén. se alejaron, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y yo a veces, por ahí, a veces los llamaba, no, es que tú ya te has hecho hermanito y ya no vas a andar con nosotros. Entonces, bueno, yo los dejé, mis queridos hermanos, los dejé. Y empapándome más de la palabra del Señor, introduciéndome más en su palabra, en su doctrina, me di cuenta que eso tenía que ocurrirme en mi vida, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y Amén. claramente aquí el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4, 3 y 5, los versículos que hemos leído, dice que para el mundo es cosa extraña lo que nosotros hacemos ahora. Ya no andamos en fiestas, ya no andamos en borracheras, ya no andamos en esas reuniones de las esquinas, ni que cuando nos vienen a invitar nosotros vamos con ellos. Ya no andamos con eso, por eso la persona nos ve extraño. Y el Señor Jesús, hace más de 2000 años ya lo dijo, porque nosotros no somos de este mundo, mis queridos hermanos. Siervo Pedro, ¿qué nos puede decir Amén. con respecto a esta Amén. primera causa? La verdad, pastor, es que muchos hermanos, hermanas vivían en tinieblas y el día en que el Señor les apareció al camino, los convirtió, los tocó, los transformó, los Amén. sacó de esa vida. Entonces, para la familia, para las amistades, para el vecindario, para los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, esta persona cambió completamente. Ahora es una aleluya, como dicen algunos. No, si ahora es una Aleluya. aleluya. Somos los aleluya. Claro, una aleluya, gloria a Dios. O sea, Gloria a Dios y por eso. amén. Entonces, como dijo el Señor, que éramos del mundo, pero Él nos sacó del mundo, nos escogió, nos miró con amor. Yo recuerdo a un pastor que fue uno de los primeros ministros en que yo pude participar cuando era muy jovencito,
él decía, cuando iba a estas ferias donde vendían cosas usadas, antiguas, yo estaba ahí, dijo él. Yo era una de esas cosas que cuando el Señor vino y miró algo antiguo, algo que para el hombre no tiene valor, sin embargo, él se dio cuenta que podía hacer de mí un gran ministro. Y lo fue así. Entonces, claro, el Señor ha hecho un cambio en nosotros y las personas cuando ven ese cambio, que no participamos en las cosas del mundo, que no participamos en una fiesta, comienzan a tomar distancia, porque ya no somos de ellos. Y como dice nuestro amado apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no somos de este Aleluya. mundo. Somos peregrinos que vamos pasando por este desierto, pero muy pronto, mi pastor Alejandro, vamos a llegar a la Canaán celestial, a Amén. nuestro hogar. El Señor dijo que Él iba a ir a preparar moradas para nosotros, porque somos de Él, somos sus ovejas que van detrás de Él. Entonces el Señor nos va a guardar hasta el día de su venida y nos va a llevar a esos lugares que Él tiene preparados para nosotros. Entonces, claro, es extraño para el mundo ver a alguien que era alcohólico o que era mujeriego, que infinidad de pecados, y de repente lo ve con una Biblia bajo el brazo diciendo, yo soy de Cristo, testificando de Cristo, es extraño. Yo dejé la droga, dejé el alcohol, algunos, y Dios ha hecho tremendas obras en muchas personas. Entonces, Amén. por eso que el mundo nos aborrece, porque ya el Señor nos ha dado ese don de dominio propio. Ya no estamos en la esclavitud del pecado. Yo sé que mucha gente en el mundo, mi pastor, que ya no quiere seguir en la droga, pero siguen en la droga porque ya están atrapados. No quieren seguir en el pecado, muchos están aburridos del pecado, pero el pecado los tiene atrapados. Sin embargo, cuando el Señor recoge a los que son suyos, los limpia, los lava, los transforma, los hace nueva criatura. Entonces, eso también es objeto de desprecio para los que son santos con respecto a la gente del mundo. Pastor Alejandro. Muy cierto, mi querido siervo, y lo más sorprendente y lamentable es que de la propia familia, como dice el Señor en la Escritura, de su propia familia saldrán sus enemigos. A mí mi propia familia me ha cuestionado, ¿verdad? Mucho, ay, que ya estás hecho hermanito, para la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Todo Amén. sea Para para la gloria. gloria de Dios. Amén. Bien, una segunda causa que el Señor me ha revelado, mis queridos hermanos, es porque eh, las personas, el mundo, no conoce al Padre, no conoce al Hijo, y mucho menos va a conocer al Espíritu Santo, mi querido hermano. ¿Qué nos podría Amén. tratar este siervo con respecto a esto? Es verdad, el mundo no conoce al Padre, no conoce quién es Jesucristo, porque muchos lo tienen a Jesucristo colgado en una cadena, en un cuello. Y nosotros sabemos que allí no está Cristo. Siervo. Amén. Bueno, sabemos que lo que dice la Escritura, que Dios es espíritu y que nadie le ha visto, inclusive los ángeles nunca le vieron. Pero cuando aparece Cristo, cuando aparece ese Dios que toma un cuerpo, que se manifiesta, que viene a morir por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que nosotros hemos sido comprados. Recuerdo, pastor, que cuando los israelitas llevaban su animalito para el sacrificio, ellos ponían sus manos en ese animalito y le traspasaban los pecados a ese animalito para que después el sumo sacerdote o el sacerdote, quien estuviera ahí, presentara ese sacrificio y quedaran expiados por ese periodo de tiempo aquel que llevaba esa ofrenda. Pero cuando vino el Señor, Él tomó los pecados de todos nosotros y los clavó en la cruz. Entonces Amén. él dijo en una oportunidad, dijo, más el Consolador, dice que está en vosotros y que será en vosotros, ese Consolador llegó. Y muchas veces la gente no entiende cuando usted está tomado por el Espíritu Santo. Acá en Chile sucedía algo hermoso, pastor. En la década de los 50, 60, 70, yo alcancé a ver algo, soy de la escuela antigua, gracias a Dios creo que fui como los últimos alumnos que entraron a la escuela antigua del Evangelio, porque mantenemos esa dinámica, digamos, y Dios se manifestaba de una forma grande. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? ¿Qué estás sintiendo? Te volviste loco que estás sintiendo un Espíritu Santo que ellos no entienden. Están borrachos. Es lo mismo que le dijeron a la iglesia apostólica cuando fue el día de Pentecostés. Le dijeron, estos están borrachos. A esta hora están 9 de la ebrios. mañana. Claro, a esta hora de la mañana están ebrios. Sí, y no entienden eso. Pero nosotros los que hemos sentido el Espíritu de Dios, no hay nada en el mundo que se le parezca.
porque nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de alegría. Y como dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, dice que el que habla en lengua no habla en los hombres, sino que habla con Dios y a sí mismo se edifica. Cuando usted y yo tenemos esa comunión profunda con el Espíritu Santo, es glorioso. Y el mundo no lo Amén. entiende, porque no lo puede Amén. recibir, no lo va a comprender. Pero nosotros sí tenemos esa bendición, esa misericordia que el Señor tuvo, porque usted, Pastor Alejandro, no era el mejor. Yo tampoco era el mejor. Los hermanos que nos escuchan tampoco eran los mejores. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Murió por nosotros y nos ha dado su espíritu para que Amén. podamos vencer, porque humanamente no podemos vencer. Humanamente no nos vamos a poder decir, yo gané esta batalla. No, si quien nos ayuda Nuestras es fuerzas el no glorioso podemos. Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga, Pastor. Amén, amén, siervo. Sin duda alguna, con nuestra fuerza, le decía, nosotros no podemos. Si no tenemos a Cristo, no somos nada, sin duda alguna. Amén. Una tercera causa, mis queridos hermanos, ¿verdad? Eh, Primero aborrecieron a Jesús, incluso eso se evidenció antes de que Él venga como un ser humano aquí a la tierra. Yo les comentaba en programas anteriores que cuando los padres terrenales de Jesús estaban buscando posada para, justo le tocó el alumbramiento a María, y mientras ella tocaba puertas para que se les abriera, la pueda pasar esa noche allí por lo menos, la gente le cerraba las puertas, mis queridos hermanos. Entonces, podemos evidenciarnos cómo el mundo rechazó a Jesús antes de que Él venga a este mundo como hombre, mi querido hermano. Primero aborrecieron a Jesús, y hay gente, personas que no les gusta leer la Biblia, mi querido hermano. Yo no sé por qué me pregunto, querido hermano, que hay hermanos en Cristo que no les gusta leer la palabra de Dios, Amén. siervo. Y entonces, usted, ¿qué le diría a esos hermanos? ¿Por qué cree que hay siervos que no les gusta leer la palabra de Dios? Solo llevan la Biblia los días domingos que van a la congregación, escuchan lo del predicador, cierran la Biblia y punto. Pero en el transcurso de la semana, en su casa, cuando tengan de pronto algún tiempo libre, no leen la palabra de Dios. ¿A qué Amén. será este siervo? La verdad, pastor, yo creo que aquí entramos a otra arista en el tema, pero lo que dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. El salmista declara que lámpara es a mis pies tu palabra. También Amén. declara el salmista que sus palabras son más dulces que la miel que destila el panal. Entonces yo creo, pastor, que aquellos cristianos que realmente no les gusta leer la Biblia o que no les interesa escuchar un mensaje, porque encontramos a eso. Yo siempre lo he dicho y en otras conversaciones que hemos tenido también. Hay veces vemos en una transmisión que está predicando un pastor, que está enseñando un obispo. Yo he visto gente con 3 personas, con 5 personas, pero hay un show, un cántico, donde hay alguien que esté cerrando los ojos y se le está dando de profeta, hay 1000 personas viendo. Pero resulta que si se les habla la palabra tal como es, arrancan inmediatamente. Yo creo, pastor, que por qué dentro de nuestros propios hermanos no están amando la palabra es porque derechamente aún no conocen a Cristo, aún no conocen al Señor en espíritu y en verdad, porque el Señor dijo, si el que me ama, mi palabra guardará. Yo creo que aquellos que nos apasionamos por la palabra, nos apasionamos por el Evangelio, nos apasionamos por las Santas Escrituras es porque amamos al Señor. Y le Amén. amamos porque Él nos amó primero. Por eso que oiga, que usted que es fanático de la Escritura, pero es que el Señor me ama y la palabra me da vida. Si sabemos, Amén. el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Vida eterna. Entonces, todos esos hermanos que no están leyendo la Biblia, que no quieren leer la palabra, que no quieren estudiarla, que no quieren aprender, que no quieren escuchar al pastor Andrade, ni al hermano Pedro, ni al pastor Giler, ni al pastor Pedro Pavé, ni al pastor Román, no quieren escucharlo porque derechamente no aman al Señor. Yo he llegado a esa conclusión. No aman al Señor. Pastor. Si podríamos evidenciarnos que ellos no se han convertido, mi querido hermano. Amén. No se han No se convertido. han convertido. No se han convertido porque no aman la palabra de Dios. Y la palabra, y sin duda alguna, como dice el libro de Hebreo, capítulo 1, es la palabra de Dios que me sostiene, mi querido hermano. Amén. Es la palabra de Dios que me sostiene en mi vida diaria. Yo eso sí ya lo he comprobado hasta la saciedad, mis queridos hermanos. Yo creo que si no leo la palabra de Dios 2, 3 días, me siento como algo vacío, como que me falta algo, mis queridos hermanos. Y es precisamente la palabra de Dios.
Amén. Aunque antes, cuando recién caminaba en los caminos del Señor, cabe la redundancia, una sierva me decían, tú te enfrascas mucho, dice, lee la palabra de Dios, dice, ven a la congregación, reúnete con los hermanos, pero tú te enfrascas mucho leyendo la palabra de Dios. Y Hay un texto, simplemente es el Espíritu Santo que me inquieta hacerlo, amén. Hay un para texto, estar más pastor, cerca del Señor. ¿Sí, pastor, sí o no, mi querido siervo? amén. Hay un texto que se me viene a la mente que dice, abrázala y ella te honrará, cuando tú la hubieses abrazado. Hay algunos que piensan que andar con la Biblia aquí entre los brazos, eso abrazarla, no, es ¿Cree que es eso obedecerla, es suficiente? vivirla, es sentir la esencia de la palabra, es una palabra viva. Entonces yo creo, como dijo usted, no conocen a Cristo. Amén. Amén, amén, mi querido hermano. Otra causa, wow, cómo el tiempo no perdona, pero Jesucristo es el que nos perdona siempre. Amén. ¿Por qué Jesucristo, mis queridos hermanos? Otra causa, porque Cristo representa la verdad. Y sin duda alguna, la verdad confronta el pecado que vive el hombre o la mujer que no conoce de Cristo. Amén. Yo una vez di como testimonio que cuando yo trabajo en el colegio, ¿verdad? Y cuando tenemos así tiempo libre o en los recesos, nos sentamos en una mesa así amplia, grande, ¿verdad? Y varios maestros, varios compañeros estamos allí. Entonces hablan de cualquier cosa y yo les comienzo a dar la palabra que está al lado mío o el que está a mi izquierda, ¿verdad? Y cuando alguno se interesa por ahí, ¿qué es eso? Me comienzan a preguntar, pero siempre había un compañero que cuando, uy, ya empezó, me dice, y se levanta y se va. Amén. Se levanta y se va. ¿Por qué? Porque este compañero, ¿verdad? Sin duda alguna, está viviendo en pecado. Y el que escucha la palabra de Dios, le va eso confrontar al pecado, a su vida, cómo ellos están viviendo, mis queridos hermanos. Por eso es otra causa que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ah, ya están hablando de la Biblia, yo me voy. Porque saben que en algún momento les va a tocar ese pecado que ellos están viviendo en ese momento, mis Amén. queridos hermanos. ¿Qué nos puede decir este siervo? Amén. Bueno, sabemos que el mundo está viviendo en delitos y en pecado. Están atrapados por el pecado. Entonces, la palabra pecado para ellos es muy molesto, que cuando alguien les comienza a predicar el Evangelio y comienza a descubrir, porque hoy día, Pastor Andrade, la gente está, yo recuerdo la década de los 70, 80, la gente se casaba, la gente vivía ordenadamente, formaban familia. Hoy la gente convive, hoy no se casan, inclusive en nuestra iglesia. Entonces, cuando se habla de que ningún adúltero o ningún fornicario. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Amén. Lo dijo Entrará al reino de Jesús. los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando escuchan esa palabra, se molestan Les inmediatamente. choca, Inclusive, claro. claro, inclusive nuestros hermanos. Por eso que son muchos que no quieren estudiar la Biblia porque, pastor, si seamos realistas, yo he visto dentro de nuestras iglesias, y yo he sido perseguido dentro de nuestras iglesias de que empecé a predicar en la radio, porque un tiempo comencé a predicar mucho sobre esto y tomé mucho el ejemplo de David cuando comete ese pecado con Betsabé, se convierte en un adúltero, un asesino, ¿cierto? Alguien que maquina un crimen y como que aquí no pasó nada. Entonces, cuando empezamos a predicar eso dentro de las iglesias, la gente se molesta porque la palabra los descubre, porque inclusive hijos de pastores que están tocando en el coro, que toman púlpito y están llevando una vida desordenada. O Entonces, una por eso doble que vida, una doble doble ánimo, vida. dice la Entonces, palabra de Dios. claro, entonces no se les puede predicar el pecado porque se molestan. Pero realmente es eso lo que el mundo y tanto también los cristianos que están en esa condición, no quieren oír palabra, les molesta, se corren, como decimos nosotros, se corren, se levantan, se van, porque no quieren escuchar, porque la palabra los descubre y Sin les duda muestra su alguna, pecado. sin duda alguna, Amén. la palabra, como yo sé decir, la palabra los desnuda Así ante es. el mundo, mis queridos hermanos, ante el mundo. Amén. Y ellos se sienten mal y se van. Así es. Pero también es bien cierto, como yo decía antes, por qué en muchas partes no se habla de la palabra de Dios. Mire, aquí en nuestra legislación, ¿verdad? No sé allá en su nación, hermano, pero aquí en nuestra nación, el Ecuador, en los escritos hace 15 años atrás, hace 15 años atrás más o menos, cada escrito que hacían a un escrito, un abogado, un escrito, un oficio, abajo, en la parte de abajo decía Dios, patria y libertad. Así firmaban, Dios, patria y libertad. Era como un sello
que todo escrito tenía que tener. Pero de hace 15 años atrás más o menos, ya han borrado, en otras palabras, han quitado a Cristo de la Constitución de la República. Ya no se Amén. da eso, mis queridos hermanos. Aquí en mi país, yo recuerdo que de pequeño estaba en la universidad todavía, en colegio, y cuando se hacía algún escrito por algún motivo, cualquier índole que sea el escrito, se firmaba en la parte de abajo, aparte de poner la firma nuestra, Dios, patria y libertad. Pero ya no se da eso, porque han quitado a Cristo. Primero lo quitaron de su vida, luego quitan al Señor de la Constitución. Quieren quitar a Cristo ahora del pensamiento de la niñez, que la niñez, la adolescencia esté ocupado en muchas otras cosas, pero no enfocado en la palabra de Dios. Pero yo, gracias a la misericordia del Señor, mi querido hermano, siervo Pedro y todos los que me escuchan, como yo soy profesor en el área fiscal, en el área secular, ¿verdad? Yo reservo de 5 a 10 minutos para darle la palabra de Dios. Y gracias a la misericordia de Dios, jamás he tenido problemas, mis queridos hermanos. Más por lo Amén. contrario, cuando yo tengo reuniones de padres de familia, yo les introduzco la palabra de Dios. Y muchas veces ellos, al final de la reunión, van 2 o 3 profesores. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Yo no he escuchado eso. Yo soy cristiano, pero me he apartado. Entonces, se evidencia y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no regresa vacía, mis queridos hermanos. Amén. ¿Verdad? Nunca va a Les regresar queda a vacía. ellos. Amén, siervo. Amén. ¿Verdad? Entonces, Así es. es muy importante y cómo en los centros educativos no se da la palabra de Dios. Si nosotros queremos que esa niñez, que esa adolescencia, no sea en el futuro unos delincuentes, démosle la palabra de Dios, porque Dios aquí nos está enseñando en la Biblia, mis queridos hermanos, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores hermanos, cómo ser mejores compañeros, a vivir mejor, de una forma honrada, con amor, tratando bien a nuestro prójimo. Pero eso le parece mal a las autoridades y lo prohíben, mientras que otras cosas que es abominación, son aberraciones, ahora se está aprobando, mi querido hermano Pedro. Amén. La verdad que me hizo recordar mi infancia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, habían asignaturas en que estaba incorporado la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida, habían varias parábolas, la historia de Jonás, eh, Enseñaba eso. claro, el arca de Noé, estaba dentro de los planes de estudio. Sin embargo, hubo un momento en que entró una generación distinta a los ministerios de educación y seguramente de donde reciben la malla curricular mundial, ¿cierto? Que son estos estamentos mundiales, que ellos dicen esto se enseña y tiene que ir a todas las naciones igual para homologar, ¿cierto? Entonces sacaron todo esto, sacaron los principios bíblicos de los colegios, han sacado los principios bíblicos de las constituciones, de la Carta Fundamental, han sacado a Dios del Congreso, han sacado al Señor de todas partes, porque realmente yo recuerdo una vez en México abolieron la pena en contra el adulterio, porque estaba penalizado en México, pero resulta que todos los congresistas estaban viviendo en esa condición, entonces cambiaron las leyes para que no sean juzgados por eso. Entonces, hemos visto cómo esta gente que realmente hace las mallas curriculares ha comenzado a sacar a Dios, ha sacado a Dios de los planes de estudio y ahora quieren enseñar que Juanita se enamoró de Stephanie, ¿cierto? Que Eduardito se enamoró En los libros ya hay de eso, siervo, Luisito. por acá en los libros. Claro, entonces eso es lo que le están enseñando. Cuando un niño no tiene por qué aprender de eso. O sea, su mente aún es sana, pero estas mentes torcidas que están entregando estas mallas curriculares, este tipo de enseñanza, yo creo que el plan diabólico, pastor, es destruir la humanidad, es destruir lo que Dios un día creó. Es eso. Por eso que han sacado toda la enseñanza buena, la han sacado de los colegios y ahora están implementando todo este tipo de enseñanza de la ley de género, ¿cierto? Lavándole el cerebro a los niños para que después ellos acepten todo eso. Que el Señor les bendiga, pastor. Pero lo importante es entender, siervo, y todos los que me están escuchando, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, mis queridos Amén. hermanos, ni de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros estemos apercibidos cuando algún hermano o alguna hermana
comienza a enseñar, a predicar, a proclamar la poderosa palabra de Dios. Debemos estar atentos, porque sin duda alguna palabra de lo que hablen los hermanos va a ser para nosotros, mis queridos hermanos. Pues así llega la palabra de Dios. Bien, wow, ya tenemos poco tiempo, pero sin duda alguna, mis queridos hermanos, ha sido un tema muy, pero muy interesante, que por qué el mundo nos aborrece. Yo en lo particular, siervo Pedro, yo como sé decir a veces, disculpando la expresión, pero a mí me importa un rábano lo que la gente diga de mí, mi querido hermano. Así Amén. tan sencillo. Si me dicen que yo soy fanático, sí, soy fanático de Cristo, soy fanático de la palabra de Dios. ¿Que tú estás loco? Sí, estoy loco por Cristo. Sin obstáculos, sin vergüenza, yo lo digo, mis queridos hermanos, a cualquier persona que me diga eso. Pero hay hermanos que no se identifican así, mis queridos hermanos. Así es, amén. Yo una vez decía que en cualquier lugar donde yo iba, mis queridos hermanos, cuando me cambiaba de un lugar de trabajo a otro, lo primero que yo decía, antes de identificar mi nombre, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, mi nombre es tal y cual. Y me sorprendió que en el plantel donde estoy ahora, por ahí me dijeron días después que habían 8 cristianos, pero mi hermano, más parecían cretinos que cristianos. Se peleaban precisamente ellos con los demás compañeros. Pero el Señor a través de su Espíritu me empujó que yo hable con ellos uno por uno. Y me Amén. trataron de justificar. Es que yo me he alejado, yo me he alejado. Mire, hermano, no sé usted qué piense, y los hermanos que me están escuchando también. Pero cuando alguien dice, yo me he alejado del Señor, para mí no está convertido. Amén. Discúlpeme si de pronto soy tan sincero, pues la verdad me hace libre, dice su palabra. Pero yo siento eso en mi corazón. El que se ha alejado del Señor 2, 3, 4 años, no ha sido convertido todavía. Simplemente ha sido de pronto Amén. emoción, ¿verdad? Por el momento, Así nada es. más. No sé qué dice usted, siervo. Yo estoy de acuerdo. Yo tengo un amigo que, el director de la radio Guanergue, él siempre me dice, es nacido y criado en el Evangelio, y dijo, y muchas veces me ha dicho, Pedro, yo no sé de dónde sacan los hermanos que han perdido su primer amor. A mí no se me ha enfriado el amor, dijo yo, sigo Amén. haciendo radio, sigo predicando, sigo haciendo esto, sigo orando. Cuando podían salir a la calle, seguía predicando en la calle. Entonces dijo, yo no entiendo cómo a algunos se les acaba el amor. Realmente es porque, como dice usted, pastor, y yo también estoy de acuerdo, nunca han conocido al Señor, porque aquel que conoce al Señor se apasiona por el Señor, Amén. vive para el Señor, piensa en el Señor, disfruta en la palabra, se goza en la palabra y siempre quiere estar ahí en la mejor parte, estudiando la palabra del Señor. Así que creo que los cristianos hoy en día que se han enfriado, que no quieren oír palabra, que no quieren orar, que están dando la palabra, que se están dando la lucha por ahí, es porque realmente no han dejado que el Señor obre en sus vidas completamente. Porque el Señor nunca va a tomar la vida a la fuerza. El Señor quiere Amén. que nosotros digamos, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, yo Tomar la quiero. decisión nosotros. Amén. Yo quiero ser luz en todas partes. Y cuando hemos llegado a algún trabajo, la gente se da cuenta al tiro que uno es cristiano porque la manera que habla, que no dice grosería, que es correcto, se dan cuenta al O tiro. sea, Y ven muchas, la diferencia, mi hermano. y muchas veces, pastor, yo siempre he dicho esto, que la mejor predicación que podemos hacer no es estar a viva voz diciendo, yo soy cristiano, soy aquí, soy allá. La mejor predicación es como vivimos nosotros primero, Amén. como somos nosotros. Esa es la mejor predicación. Y esa predicación vale más que 1000 palabras juntas. Si somos honestos, somos honrados, somos decentes, somos santos, somos gente que no está altercando en un trabajo, que no está peleando en un trabajo como muchos pelean. Realmente, sabe, pastor, para dejarle la palabra, yo recuerdo a uno de unos pastores conocidos que fueron a un trabajo a preguntar por Federico, por darle un nombre. Dígale que vino su pastor y el hermano Federico. Y le dijeron, ¿es cristiano? ¿Es evangélico Federico? Así. Se asombraron. Se asombraron porque realmente daba pésimo ejemplo, pastor, en el trabajo. Entonces, realmente hay mucho paño que cortar aquí y la gente realmente no se han querido convertir al Señor de verdad. Bendiciones, pastor. Amén, amén, sin duda alguna, mi querido hermano. Muy cierto todo lo que hemos visto.
Ya estamos cerca de la hora, pero hay que ser también disciplinado, dice el Señor, ¿verdad? Antes de cerrar, mis queridos hermanos, quiero saludar a ciertos hermanos que se han conectado con nosotros. Beatriz Pedraza, Elizabeth Ramírez de México, Amén. sierva Elizabeth, estamos orando por usted, que pronto se va a recuperar, tanto usted como su esposo. A mis hermanos también de Chile, a las emisoras que nos están transmitiendo, a Sandrita, también que nos está en sintonía, Steven, a nuestra hermana Raquel Vélez, que muy gentilmente nos sigue y nos comparte esta bella programación, a Anita Suárez, bendiciones de acá de Ecuador, a María Soledad Mena también un saludo, mis queridos hermanos, y a cada uno de ellos, discúlpenme si de pronto no puedo mencionar a todos, pero es un gusto que ustedes estén aquí con nosotros Amén. compartiendo y acercándonos un poco más al Señor a través de su palabra. Ya la última intervención, mi querido hermano, para ir despidiendo el programa. Bueno, muchas gracias, Pastor Alejandro, lo primero, por esta invitación. La verdad que ha sido hermoso poder compartir con usted la palabra del Señor. Pero yo quiero terminar con esto, con lo que dice el verso 22 de Juan, en el capítulo 15, cuando dice el Señor, si yo no hubiera venido, si no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Yo creo que el Señor cuando trajo la luz y alumbró que todos los hombres estaban muertos en delitos y en pecado, desde allí que ya no tienen excusas y como no tienen excusas y como quieren seguir en esa vida turbia, esa vida inmoral, esa vida de pecado, aborrecen al Señor. Y nosotros que somos sus predicadores, humildes, que estamos siempre allí dando la batalla, estamos siempre exhortando, nos aborrecen también porque estamos repitiendo las palabras de nuestro Padre. Entonces, hermanos amados, eh, yo sé que nos hemos hecho enemigos de inclusive de muchos cristianos por decir la verdad, pero mientras estemos predicando la palabra del Señor y estemos obedeciendo, estamos tranquilos, porque realmente este negocio no es nuestro, este negocio es de Jesucristo. Él nos mandó a predicar Amén. y nos mandó a decir la verdad, que no callemos, aunque muchas veces les molesta a algunos, aunque muchas veces nos censuran nuestros programas, pero realmente vamos a seguir predicando lo que la palabra del Señor dice, porque el que nos contrató a nosotros no es un determinado líder, quien nos contrató es el Señor. Y el Señor nos envió a predicar y vamos a predicar su palabra siempre. Así que aquellos que estén aborreciendo al Señor derechamente es porque el Señor les ha alumbrado y se han dado cuenta que están muertos en delitos y en pecado y no quieren arrepentirse. Pastor Andrade, bendiciones. Gracias, siervo Pedro, por sus palabras y gracias también por aceptar la invitación aquí en esta programación que es de Cristo, no es mi programa, no es de nadie, simplemente de Cristo, porque aquí damos la gloria y honra al que vive por la eternidad, nuestro Amén. amado Señor Jesucristo. Bien, gracias a toda esa radio audiencia que ha estado sintonizándonos y ha tenido paciencia también con nosotros. Me despido, no sin antes invitarlos para la programación del día de mañana también, muy, muy buena que va a estar. Vamos a hablar sobre los matrimonios, sobre qué dice la Biblia sobre el matrimonio, ¿verdad? Entonces, los invito para el día de mañana en el programa Descubriendo la verdad en Cristo, que se transmite 9 de la noche, hora de Ecuador. Gracias, siervo Pedro, nuevamente. Gracias a toda esa radio audiencia a nivel internacional que se ha estado conectando con nosotros, Amén. conectándose también con Cristo a través de la palabra. Y gracias a mi pastor Román de allá de Estados Unidos y a todos los pastores, líderes y hermanos de la fe. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Que Cristo siga cada día viviendo y formándose en nosotros, mis queridos hermanos. Seamos todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mis Amén. queridos hermanos. Amén y Bendiciones. amén.